Nos encontramos acá nuevamente de esta forma virtual, si se quiere, para llevar adelante la cuarta charla del ciclo de entrevistas de ingeniería como forma de pensar. Para todas aquellas personas que es la primera vez que se conectan, decirles que nosotros somos un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, que militamos en Proyecto Ingeniería, y la idea de hacer esta actividad, la idea de tener esta charla es tener un acercamiento, un contacto con profesionales, ingenieros, ingenieras de distintas ramas, de distintas áreas, para que nos comenten un poquito de, bueno, cómo es el día a día de una persona que trabaja en ingeniería, qué desafíos se presentan en el plano laboral, qué herramientas que se adquieren en la formación de ingeniero, de ingeniera, se utilizan, ¿no? Para resolver estas cuestiones laborales, y bueno, otras cuestiones que van a ir surgiendo a medida que vayamos desarrollando la charla. La idea de la actividad también es suplir, si se quiere, o atacar una cierta incertidumbre que se nos presentan a todos los que estudiamos ingeniería, que está relacionada, que bueno, una vez que concluyen mis estudios, ¿qué me depara? ¿Qué se me viene? ¿Qué desafíos vamos a tener que enfrentar? En esta ocasión, un poquito nos vamos a diferenciar de las charlas anteriores, en parte por el horario y en parte porque vamos a ser dos personas las que vamos a entrevistar. Así que, Marti, ¿estás ahí? Bueno, buenos días. Bueno, hola, buen día. Hoy tenemos el agrado de contar con Agustín Rossi como invitado, que es el actual ministro de Defensa de la Nación. Él es ingeniero civil, graduado de la Universidad de Rosario. Agustín, te saludamos todos y todas. Buenos días, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? La verdad que para nosotros es un orgullo hoy que nos acompañes y que hayas aceptado también esta invitación, más en el contexto actual de aislamiento, con una pandemia que todos los días pide redoblar de alguna manera los esfuerzos para que esta situación no se vuelva un completo desastre. Para nosotros es muy significativo que hayas encontrado unos minutos para compartir con nosotros, que somos un grupo de estudiantes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me entusiasma la posibilidad de poder charlar con ustedes. Entiendo que la charla estaba programada en base a preguntas o alguna reflexión. No sé cómo quieren encararla, pero bueno, a disposición de lo que ustedes vayan proponiendo. Dale, bueno, Agustín, si te parece, comentanos un poquito, a qué te dedicás, digo, sos ministro, ¿no? Pero ¿qué significa ser un ministro de un país? ¿Qué significa ser un ministro de un país en este escenario actual? Digo, tuviste una experiencia previa en el gobierno, en gobiernos anteriores, y bueno, y ahora estás nuevamente en esa posición con una pandemia, y si lo podés relacionar un poquito, de que, bueno, ¿qué relacionás en este trabajo actual con la ingeniería y qué vinculaciones tiene con lo que estudiaste, con lo que te formaste? Bueno, saben ustedes que es la segunda vez que yo estoy como ministro de Defensa de Argentina. Mi primera vez fue entre el 2013 y el 2015, acompañé hasta el último día de gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y ahora estoy desde el primer día de la gestión de Alberto Fernández como ministro. La mayor diferencia es la experiencia, obviamente. Cuando ya estás un tiempo en un área de estas características, tener el conocimiento previo de haber estado te facilita muchísimo las cosas, sobre todo en un área que suele ser tan críptica, hasta en el lenguaje, y que es el área de la defensa, ¿no? Que en general para los civiles la cuestión de la defensa siempre aparece bastante lejana, no habitualmente. Digamos que por mi profesión me hubiese sido más natural ser ministro de Obras Públicas que ser ministro de Defensa. Así que eso me da el conocimiento previo me da un plus de ventaja, por decirlo de alguna manera, a la hora de gestionar en una situación absolutamente desconocida, que es la situación de la pandemia, ¿no? Porque si al desconocimiento que tenía de la pandemia le sumaba el desconocimiento del Ministerio de Defensa y de cómo era el rol con las Fuerzas Armadas, la cosa hubiese sido mucho más complicada, ¿no? La verdad que hemos hecho en estos 120 días una tarea enorme por parte del Ministerio. Hemos estado en más de
dividimos el país en 14 regiones, en 14 comandos de emergencia. Algunas regiones abarcan una provincia o dos, las digo sintéticamente. De sur hacia el norte, Tierra del Fuego es un comando de una región de emergencia, Santa Cruz otra, Chubut otra, Neuquén y Río Negro juntas, las tres de Cuyo, Mendoza, San Juan y San Luis también juntas, La Pampa sola, Buenos Aires dividida en tres, Buenos Aires Norte, Buenos Aires Sur y AMBA, Entre Ríos y Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero, Misiones y Corrientes, Chaco y Formosa, y las del noroeste, todas juntas, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja. Ahí establecimos un comando conjunto de emergencia que abarca las tres fuerzas, y ese comando conjunto de emergencia recibía directivas o demandas mías o demandas de los intendentes y o los gobernadores, y a partir de allí salieron la totalidad de las actividades que se hicieron, ¿no? Llevamos hecha casi 9.500 actividades. Esto sí, para nosotros una actividad es una acción que se realiza durante un día, que implica movilización de personal y movilización de medios. Hay más o menos entre 70 y 80 actividades por día son lo que estamos haciendo. Un día como hoy, en 70, 80 lugares de la totalidad de la Argentina, hay personal militar movilizado haciendo alguna tarea de apoyo a la comunidad, elaboración y distribución de comida, distribución de alimentos en seco, de apoyo a los sistemas de sanidad, instalando una carpa para triage o instalando un consultorio móvil, participando de campañas de vacunación, fortalecimiento de nuestra sanidad militar. Tenemos 17 hospitales militares, 2 hospitales, desplegamos 2 reubicables, construimos un centro de aislamiento acá en el apostadero naval Buenos Aires. Muchas actividades de asesoramiento a todo lo que significa la organización de los COE y de los comandos de emergencia, muchos vuelos de la Fuerza Aérea, repatriando argentinos que estaban en el exterior o haciendo vuelos internos, llevando médicos al Chaco o a Jujuy ahora, o llevando respiradores o insumos médicos a distintos lugares de la Argentina. Pero miren, lo más gráfico para ver la totalidad del despliegue es tomar una foto, por ejemplo, en el día de ayer. En el día de ayer teníamos en Chubut y en Río Negro, en la zona de Esquel y de Bariloche, personal militar con medios aéreos y medios terrestres, abasteciendo aquellas comunidades que habían quedado aisladas producto de la Gran Nevada. Y abasteciéndola, bueno, algunas comunidades y otras comunidades, algunas también comunidades mapuches, pero llevando alimentos, llevando leña, llevando forraje para los animales, que gran parte de ellos viven de eso. Eso en el sur. En el AMBA, en La Matanza, en Quilmes, en Moreno y en San Martín, elaborando comida y distribuyendo comida en caliente. En Rosario, brigadistas atacando la cuestión del fuego en las islas, ¿no? Y en el norte del país, en la zona de Salta y de Jujuy, haciendo un despliegue del ejército argentino, que es un despliegue de formación y de instrucción, en aquellos lugares de monte, en aquellos lugares deshabitados, por decirlo de alguna manera, con poca población, que en realidad es una presencia que también sirve como disuasoria para evitar los pasos ilegales que tenemos en todo el norte de la Argentina. Entonces, por extensión y por extensión en el tiempo y por cobertura geográfica, es el despliegue militar más importante desde la guerra de Malvinas, ¿no? Así que la verdad que en eso contento, y obviamente que el conocimiento anterior me permitió que la respuesta sea una respuesta mucho más directa y demás. En cuanto a qué puntos de contacto tiene la profesión con
no solamente como actividad de ministro, sino en términos generales en la vida y en la política. Yo siempre dije que la profesión de ingeniero me ayudó a mí o me enseñó a tener lógica argumental a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Tener un pensamiento lógico, saber que es muy... que el 2 más 2 igual a 4 no es solamente una... es una base sobre la cual uno puede ir desarrollando un pensamiento o una forma de pensar, o una mirada sobre la cual uno encara los problemas y tiene los problemas, y en base a eso va tomando una cantidad de decisiones, ¿no? Me ayudó a la síntesis también, a la síntesis, a llegar más rápidamente a la conclusión, buscar el camino más directo para la conclusión. Y sobre todas las cosas me ayudó hasta a la cadena de la toma de decisiones, ¿no? Yo, en general, no solamente ahora en la política, sino también en la vida personal, soy de los que rápidamente trata de separar la paja del trigo, ver qué es lo importante y qué es lo secundario, imaginarme en ese lugar y tratar de que cada afirmación que uno haga tenga indicadores que la sostengan, digamos, ¿no? Tenga elementos que la sostengan y que las puedan llevar adelante. Obviamente que el hecho de ser ingeniero en un ministerio que tiene, si bien no específicamente en mi área, que soy ingeniero civil, digamos, ¿no? Pero que tiene temas asociados a las cuestiones de las ciencias duras, como todo lo que es el desarrollo científico-tecnológico, las fábricas militares, los astilleros, la fábrica argentina de aviones. Bueno, me permite que eso que para mucha gente es un jeroglífico a veces, a mí me resulta no algo extraño, digamos, ¿no? Si bien no es que sea ingeniero aeronáutico, pero sé de lo que se está hablando cuando se habla de materiales compuestos, cuando se habla de estabilidad, digo, esas cosas claramente no me resultan una cosa extraña a mi mirada. Y también la ingeniería me ha permitido acercarme a la economía, ¿no? Me ha permitido acercarme a la mirada económica, y eso también es un hecho que valoro, digamos, ¿no? En términos generales, digamos. Bien, y bueno, mencionaste un despliegue bastante importante, ¿no? Que requiere una logística y, digamos, requiere de una gran organización, una gran logística. Entonces, la consulta que te quería hacer, también enganchándola con que mencionaste que tenemos un país con mucha diversidad geográfica, si se quiere, es cada zona del país debe tener requerimientos o necesidades puntuales muy distintas a las de otros puntos de nuestro país. En este escenario, ¿cuál es la importancia de tener ciencia, de tener desarrollos ingenieriles propios al servicio del Estado? ¿Qué podés destacar de eso? La importancia de la ingeniería es esencial para un país que quiera desarrollarse, digamos, ¿no? Si queremos tener una capacidad de desarrollo autónomo, a mí me da la idea me da la idea, no, estoy convencido que la posibilidad de ser un país con desarrollo autónomo está íntimamente ligado al fortalecimiento de una de las ramas de la economía, que es el sector industrial. Y el sector industrial en la Argentina lo que necesita es fundamentalmente tener una mayor vinculación y una mayor fortaleza con todo lo que son los desarrollos científicos y tecnológicos. Nosotros, lamentablemente, hemos tenido un sector industrial, digamos, ¿qué tenemos a favor? Lo que tenemos a favor es que la Argentina es uno
de los pocos países de América Latina que tiene memoria industrial. Tiene memoria histórica industrial. Tiene memoria industrial, tiene industrias, tiene argentinos o argentinas que se sienten industriales, que les gusta la actividad de ser industrial, de fabricar algo, de producir algo y de poder venderlo. Y eso creo que es un elemento importante a la hora de imaginar el desarrollo de nuestro país. ¿Qué tiene en contra? Lo que tiene en contra es que inclusive en los mejores momentos de actividades económicas de la industria de nuestro país, la tasa de reinversión de esas utilidades que genera la industria es muy baja con respecto a lo que sucede en otros países del mundo. Es más, hay una tasa de reinversión tan baja que hay dos maneras de explicarla. O hay fuga de capitales, parte de esa tasa de ganancia de fuga de capitales, o se termina invirtiendo en otro lugar que no sea la industria, en una actividad más rentística como puede ser el sector agropecuario, digamos, ¿no? Yo conozco muchos amigos y conocidos industriales que con sus primeros mangos que hicieron no mejoraron su propia industria, sino que se compraron un par de hectáreas de campo, digamos, ¿no? Bueno, eso tiene una complejidad que le hace a la Argentina. Al ser baja la tasa de reinversión, es baja la tasa de vinculación con el sector científico-tecnológico, que es lo que a nosotros nos puede permitir esa vinculación entre el mundo del sector productivo y el desarrollo científico y tecnológico, es lo que nos puede permitir tener desarrollos tecnológicos propios y achicar la brecha que tenemos con los países centrales. Esto se ve notablemente en materia de defensa. Cada vez la brecha es más alta. En materia de defensa, por sobre todas las cosas, cada vez la brecha es más alta. Ahora, la Argentina, cuando tiene políticas que se sostienen en el tiempo, que implican desarrollos tecnológicos autónomos y que implican incorporación de valor agregado y generación de empleo local, hace cosas importantes. Nosotros, se sabe poco, ¿no? Pero bueno, en el 2005, cuando Néstor Kirchner era presidente, como suele pasar cíclicamente en la Argentina, había, no sé, pasó algo en la frontera norte, qué sé yo, y entonces empezó la demanda de que hay que tener radares en el norte, Entonces, Néstor siempre contaba de que todo el mundo le decía, bueno, ¿cómo resolvemos estos radares en el norte? Y entonces todo el mundo le venía con una carpetita para comprar radares en Francia, en India, en Estados Unidos, demás. Bueno, y él decidió otro camino, que es crear un plan, se llama SINVICA, que es Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. Y se empezaron a fabricar los radares en Argentina, y se empezaron a fabricar en INVAP. En ese momento, Argentina tenía solamente 4 aeropuertos con radares: Mar del Plata, Ezeiza, Aeroparque, creo que Córdoba o Mendoza, o algo por el estilo. Córdoba y Mendoza, 5 aeropuertos con radares. Tenemos hoy 30 aeropuertos con radares, con un radar que se llama RSMA, Radar Secundario Monopulso Argentino, fabricado por INVAP, que es el radar cooperativo. Es el radar que se activa si la nave o el avión que está volando se comunica con ese radar. Es decir, no es un radar para ejercer funciones de defensa. Pero también empezamos a construir radares de defensa, que son los RPA, Radar Primario Argentino, que es un bicho enorme, deben haber visto alguna vez una foto, que está hoy puesto en distintos lugares de la frontera norte. Hay 3 en Formosa, en Las Lomitas, Pirané, Ingeniero Juárez. Se ha colocado uno más en Mercedes, otro en Merlo, que es el que recibe las señales de todo, y uno más en Villaguay. Y después en Resistencia, en Posadas y en San Pedro también tenemos radares RPA, pero en Resistencia y en Posadas tenemos radares viejos, y en Tartagal también radares españoles viejos. Durante los 4 años de gestión de Macri, ese proceso se discontinuó, solamente se agarró un radar que ya estaba construido y se lo trajo a Villaguay para darle cobertura cuando fue la reunión del G20.
Pero bueno, ahora hay que retomarlo. Ahora, ese radar, la construcción de ese radar que por parte de INVAP significaba alrededor de 250 pequeñas y medianas empresas que participaban en la cadena de valor. Todas ellas, en cada una de esas empresas, hay ingenieros, licenciados en física, licenciados en matemática, ingenieros de cada uno de los tipos. En menor medida se puede hablar claramente de lo que significa la Fábrica Argentina de Aviones. La Fábrica Argentina de Aviones con el Pampa también va en ese camino. Ahora estamos en un proyecto de otro avión, que es el IA-100, que va a ser un avión más de entrenamiento básico. El Pampa es un avión de entrenamiento avanzado, pero cada vez que vos iniciás una iniciativa de esas características, te impacta en todo el desarrollo de la cadena de valor y en una cantidad de pequeñas y medianas empresas que hacen partes y que se pueden sostener en el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que necesita la Argentina para que todo esto sea un proceso de desarrollo continuo y creciente? Bueno, continuidad. Y la continuidad significa inversión. Y la inversión en estos casos significa dólares, flujo de dólares. ¿Por qué? Nosotros hacemos el Pampa acá en la Argentina. Ahora, el 85% de los productos componentes del Pampa son productos importados, o 80%. Para yo agarrar una pequeña y mediana empresa y decirle, mirá, esta parte del tablero hacela vos, y que esa pyme tenga que modificar su layout, tenga que armar una nueva línea de producción, le tengo que garantizar un horizonte en el tiempo. Si una empresa como Fadea, todos los años yo tengo que peregrinar entre el Ministerio de Economía y a la Jefatura de Gabinete para ver cuánta plata me dan para ese año para Fadea y ver cómo hago para invertir, bueno, resulta muchísimo más difícil todo. Por eso, los argentinos tenemos una rica historia en armar prototipos. Lo que nos cuesta es llegar a la serie. Y nos cuesta llegar a la serie fundamentalmente porque no tenemos continuidad. Y no tenemos continuidad, entre otras cosas, por esta cuestión de los flujos. Obviamente que además cuando hay procesos más liberales en lo económico y hay tendencias a privilegiar más la importación que lo que se construye, que lo que se hace en la Argentina, también eso después, cuando vos querés recomenzar un proceso de sustitución de importaciones, te cuesta muchísimo más. Siempre apareces en un escalón más bajo y te cuesta muchísimo más. Pero mi mirada es esa, ¿no? La verdad que el futuro, nosotros hoy estamos en una crisis, quizás parece muy lejos a hablar de desarrollo, pero de la crisis se sale podés salir y podés crecer, pero después para mantener los niveles de crecimiento económico tenés que tener desarrollo económico y decidir cuáles son las 2 o 3 empresas, sectores, vectores industriales que vos vas a alentar y que a partir de eso te va a generar esos vectores te van a generar un impacto enorme en todo lo que significa la atracción económica en la Argentina. La Argentina es el 8º país en superficie del mundo. Es un país, además, que somos 8º país en la superficie del mundo, somos subpoblados, porque la verdad que tenemos una baja densidad poblacional. Tenemos enorme riqueza de recursos naturales, tenemos un lugar geográfico que desde el punto de vista geopolítico es estratégico. Somos el país junto con Chile que está más al sur del mundo. Tenemos el Estrecho de Magallanes que pasa por nuestras costas, que es el único canal natural de comunicación entre los dos océanos, el estrecho y después, bueno, entre el estrecho, entre la isla y la Antártida, el mar de Draken. Así que la realidad es que se necesita tener una política de defensa y esa política de defensa tiene que tener una industria para la defensa y esa industria para la defensa es fuertemente estratégica en todos los países del mundo que tienen industria de la defensa.
Yo el otro día hablaba con Martín, charlábamos con él, que saben ustedes que vivió muchos años en Estados Unidos, me decía que la industria que tiene el mayor factor de mayor multiplicador, o sea, que genera mayor actividad económica en Estados Unidos, es la industria de la defensa. Por cada peso que pones, por cada dólar que pones, tiene un multiplicador mucho más alto que otro tipo de industrias. Entonces, bueno, en ese marco estamos, yo creo que tiene que ir la Argentina y en función de eso se verá, y en función de eso aparecerán la necesidad de la cantidad de ingenieros que tiene. Que no me acuerdo los números, ustedes lo deben tener más presente, pero tenemos una baja cantidad de ingenieros por cantidad de habitantes. Yo me acuerdo que en la anterior gestión con Cristina, cuando creó las becas del Bicentenario para ingeniería, se logró revertir la caída de la matrícula, al menos en la Universidad Nacional de Rosario, me acuerdo que eso fue así. Entre paréntesis, creo que la Facultad de Ingeniería de Rosario cumple este año 100 años. La Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería en Rosario cumple 100 años. Pero el desarrollo de la ingeniería en este país está ligado a la ciencia, a la tecnología y a tener un país industrial. Para mí es así de simple, digamos, ¿no? Bien, quiero aprovechar igual vi que hay unas preguntas en el chat, que después vamos a dar un espacio para que los que están presentes, si quieren abrir el micrófono y hacer alguna pregunta, bueno, y si no, seguimos. Bueno, según lo que venías contando de toda la política de defensa que se viene desarrollando ahora, ¿qué pensás que podría ser un rol posible para la rama de la ingeniería y para los futuros ingenieros en esta nueva política de defensa? ¿Y cómo se ve plasmado o qué plan tienen en estos años para poder también desarrollarlo? Esa es una gran pregunta. Yo tengo muchas expectativas en el FONDEF, ¿no? El FONDEF es lo que yo creo que si se aprueba puede venir a revertir esta cosa que decíamos anteriormente, que es la discontinuidad de los proyectos en materia de defensa y de los proyectos industriales en Argentina, al menos en lo que involucra defensa. Y yo creo que es una decisión que es win-win, digamos, ¿no? ¿El FONDEF qué es? El FONDEF lo presenté yo antes de irme de la Cámara de Diputados, tiene media sanción de la Cámara de Diputados por unanimidad, que es la creación de un fondo específico para el equipamiento de las Fuerzas Armadas, que tiene 3 escalones en cuanto a su ejecución. Primer escalón, reutilizar todo lo que sea existente. Segundo escalón, privilegiar lo que se pueda producir en la Argentina. Y tercer escalón es lo que no se pueda producir en la Argentina, que se haga afuera, y que cuando se compre afuera siempre sea con transferencia de tecnología, para que en algún momento lo podamos hacer en nuestro país, ¿no? Así que si nosotros logramos eso, yo creo que podemos en el tiempo, en 8 o 10 años, revertir una gran parte de la decadencia argentina desde el punto de vista de la industria para la defensa y lograr el equipamiento de las Fuerzas Armadas, porque el fondo se integra con un 0,5% de los ingresos totales de la administración pública nacional, digamos, ¿no? Y para el año que viene serían entre 27.000 y 30.000 millones de pesos, de 27.000 y 30.000 millones de pesos puestos fuertemente en todo lo que significa el desarrollo de la industria de la defensa. Y la verdad que yo creo que sería un impulso enorme. Podríamos seguir consolidando INVAP, podríamos fortalecer todo lo que es FADEA. FADEA yo estoy enamorado de la Fábrica Argentina de Aviones porque está ordenada, tiene un buen layout, tiene buen personal técnico. Me parece que tenemos una enorme posibilidad allí de desarrollo. El Pampa es un avión que con continuidad puede tener mercado de exportación. Uruguay, Paraguay, Bolivia en algún momento han preguntado por el
Han preguntado por el Pampa. Los radares exactamente lo mismo. Argentina es uno de los 6, 7 países del mundo que accedió a la tecnología radar. Lo tienen obviamente Estados Unidos, Rusia, China, Francia, India, alguno más, Brasil, pero nosotros accedimos a la tecnología radar por parte nuestra. Fortalecer las fábricas militares. Tenemos una fábrica militar en Río Tercero que ahora recién nos han comprado, nos van a comprar 10 vagones serialeros que se fabrican en Río Tercero. Nos va a comprar uno de el Ministerio de Transporte en una serie de 60 que nos va a comprar, que hicimos una orden de compra, tenemos que entregar 10 antes de fin de año. Bueno, son una serie de acciones que nosotros podemos llevar y fortalecer en ese sentido. Por un lado, poder equipar a las Fuerzas Armadas y por el otro lado, poder significar el desarrollo de la industria para la defensa. Yo no lo tengo acá, digamos, ¿no? Pero cuando uno va, nosotros tenemos un área que depende del ministerio, que es el CITEDEF, Centro de Investigaciones Tecnológicas para la Defensa. Después, cada una de las fuerzas, el ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, tienen sus direcciones de ciencia y tecnología. En cada una de esas direcciones y en el CITEDEF hay 300 proyectos de investigación con una gran parte con sus prototipos desarrollados. Ahora, si vos desarrollás ese prototipo y después no tenés forma de vincularlo, forma de potenciarlo, forma de desarrollarlo más ahí, bueno, que termina quedando en el prototipo y el prototipo demostraste que funciona bien. Ahí CITEDEF tiene terminado, no es un respirador para terapia, digamos, ¿no? Pero un aireador en esta etapa, que bueno, que seguramente lo fabricaremos y lo pondremos a disposición de las Fuerzas Armadas, pero bueno, es lo que podés hacer con bajos presupuestos, claramente está limitado. Por eso las dos cosas están ligadas, ¿no? Está ligada no solamente el desarrollo de la industria de la defensa, sino que está ligado la necesidad de que la Argentina tenga una política de defensa. Y la verdad que la Argentina tiene dibujada una política de defensa, pero para tener una política de defensa efectiva tiene que tener un instrumento militar que tenga personal capacitado, pero que también tenga medios. Nosotros decimos que somos reactivos, que somos cooperativos y que lo que armamos es para generar disuasión. Bueno, para ser disuasivos tenés que tener con qué, digamos, ¿no? Si no, no disuadís a nadie, digamos, si no tenés con qué. Bueno, y en ese marco, las dos cosas son importantes, ¿no? Las dos cosas son importantes porque la verdad que independientemente de que el mundo es un mundo que no tiene conflictos en términos como los que se conocieron en el siglo pasado, extendidos en el tiempo y extendidos en la superficie, es un mundo que tiene tensiones, y muchas, ¿no? Una potencia dominante que tensiona con una potencia emergente, Estados Unidos y China respectivamente. Acuérdense ustedes que ahora pasó ya mucho tiempo, ¿no? Pero el 3 de enero de este año nos levantamos con una operación militar de precisión de Estados Unidos que terminaron asesinando a un líder militar iraní, y todos pensábamos que eso iba a generar una escalada. Bueno, finalmente no pasó nada. Hoy Trump anunció que la aplicación esa TikTok, que es la aplicación china, la va a prohibir en Estados Unidos, o le dijo a Microsoft que la compre por todo lo que significa la competencia alrededor del Huawei y del 5G. Los ingleses, presionados habían hecho un convenio con los chinos por el 5G, presionados por los Estados Unidos, rompieron ese convenio con el 5G. Bueno, entonces hay toda una tensión y toda una disputa donde nosotros
lo que tenemos que hacer es tratar de ver con mucho pragmatismo, reivindicando esta cosa del multilateralismo que tanto reivindicamos nosotros en términos para las relaciones internacionales, pero también en materia de política de defensa. Bueno, ver cómo logramos desarrollar nuestra política de defensa, que será una política de defensa acorde al país y acorde a la situación económica del país, pero hay que tenerla. Esto es lo que creo que hay que hacer. Y los países se manejan con muchísimo pragmatismo. El Brasil de Bolsonaro, alineado con Trump, la última base que construyó en la Antártida se la financió el 100%, ¿quién? El gobierno chino. Entonces, me parece que lo que nosotros tenemos que ver es delinear en ese sentido, y bueno, con ese delineamiento creo que sin duda vamos a poder avanzar, y creo que tenemos capacidades como para avanzar y como para desarrollarnos de manera más que interesante. Buenísimo. Y otra pregunta que nos hacen por acá. Como presidente del bloque oficialista de la Cámara de Diputados, vos diste el último discurso de cierre en el día que se recuperó YPF por parte del Estado. ¿Qué importancia tuvo esto y que tiene ahora también este hecho puntual para el desarrollo del país, y qué rol debe tener el Estado en estas áreas estratégicas? Bueno, la importancia que tuvo fue la importancia que mientras no existía YPF, el petróleo para la Argentina era un commodity. Y para nosotros el petróleo es el insumo básico para tener un desarrollo industrial acorde en nuestro país, más allá de que tengamos en algún momento superávit y podamos exportar petróleo a distintos lugares del mundo. En esa ley con el cual nacionalizamos YPF, el primer artículo era lograr el autoabastecimiento energético. Y eso yo creo que es el objetivo primario de un país. Entre otras cosas, Estados Unidos logró después de muchos años autoabastecimiento energético con las explotaciones de shale, ¿no? Pero me parece que ese es el objetivo primario, tener autoabastecimiento energético, no tener dependencia de otros países para la compra de energía, y tener un horizonte que permita el desarrollo industrial acorde a las expectativas de desarrollo de nuestro país. La decisión de nacionalizar YPF fue absolutamente acertada. No, Repsol lo que había hecho en los últimos años era fundamentalmente disminuir la inversión, disminuir la explotación y hacer el negocio de destilería, por sobre todas las cosas. Y convertir a una empresa de nacionalidad española, que no es un país petrolero, en una empresa petrolera de primera línea, ¿no? La sensación que nosotros teníamos era que si no tomábamos la decisión de nacionalizar YPF en ese momento, YPF un par de años más en manos de Repsol iba a terminar totalmente descapitalizada y con un flujo de fondos desde la Argentina hacia la casa matriz que era para sostener el crecimiento de Repsol como potencia mundial, ¿no? Lo otro importante que yo creo que sostuvimos era volver a recuperar la principal empresa argentina para la inversión en ciencia y tecnología. Inversión en ciencia y tecnología que durante la gestión de Repsol había sido absolutamente nula. Esta experiencia de ITEC creo que es una experiencia que nosotros reivindicamos, pero fundamentalmente todo lo que significa, todo lo que pone YPF para el desarrollo científico y tecnológico es más que importante. Y después, obviamente, se trató de dejarla como sociedad anónima, sobre todas las cosas porque es un mercado complicado, el mercado petrolero en todo el mundo, y que necesita tener la flexibilidad necesaria a la empresa como para poder moverse adecuadamente en ese mercado tan complicado.
y también pensando en que la empresa tenía que tener capacidades asociativas, digamos, ¿no? Poder asociarse con otras empresas de manera tal de poder impulsar determinadas iniciativas y determinados proyectos, ¿no? El mercado petrolero es muy complejo porque en realidad nosotros a veces lo vemos con ojos del mercado interno y el que viene a invertir lo ve con los ojos del que viene a invertir de afuera. Entonces dice, bueno, si en estas condiciones sacar petróleo acá en la Argentina me sale 30% más caro que sacar petróleo en Arabia Saudita, se va a ir a Arabia Saudita, porque el precio del petróleo es el mismo en todos los lugares. Entonces hay que ir compensando cómo es eso cada una de esas situaciones. Pero sin duda que cuando uno compara, por ejemplo, el mercado petrolero o la industria de hidrocarburífera con la industria minera, el hecho de tener una empresa de las características de YPF, nacional, con historia, con trayectoria, sentida por el conjunto de los argentinos, con expertise de cómo se funciona ese negocio, te permite claramente tener una mirada de mayor presencia del Estado en un mercado tan importante. En el que la cuestión de los recursos mineros es mucho más difícil, sobre todo desde la reforma de 1994, que le dio a las provincias la totalidad de todo lo que estaba por debajo de la tierra, digamos, ¿no? En eso también lo de YPF permitió, al incorporar a las provincias petroleras con un director en cada una de las empresas, permitió que la negociación a la hora de la licitación, de la concesión y demás, sea el lado del Estado tenga un poder mucho más importante o mucho más fuerte que negociar solamente con un gobierno provincial, que a veces las condiciones son distintas. Así que en esas áreas, claramente que yo reivindico el rol del Estado, ¿no? Sin ninguna duda que esto es así. MAP es una empresa estatal, ARSAT es una empresa estatal, YPF es una empresa estatal, sin despreciar que también cada una de esas empresas lo que genera es una enorme cadena de valor y de una cantidad de proveedores a lo largo y ancho de toda la Argentina que son pequeñas, medianas y grandes empresas del sector privado que obviamente dinamizan todo lo que significa la actividad privada. El ARSAT 1, no me acuerdo, pero eran como 600 pequeñas y medianas empresas que habían trabajado como proveedoras de ARSAT en distintos aspectos de lo que significaba el satélite. Y eso hay muchísimos, ¿eh? Hay muchísimas pymes tecnológicas o pymes con desarrollo. Miren, en la experiencia que tuve en la gestión anterior con FADEA, impulsamos la creación de una cámara de la industria aeronáutica en la Argentina. Y obviamente FADEA es la empresa más grande de la industria aeronáutica en la Argentina. Bueno, la cantidad de pequeñas y medianas empresas que hay, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, en el sur de la provincia de Córdoba, en Mendoza, y obviamente también acá en el interior de la provincia de Buenos Aires, es enorme. Tienen una particularidad, están en el interior del interior, ¿no? Y eso también tiene un atractivo, digamos, ¿no? En el caso de la industria aeronáutica. Y en todas esas empresas hay ingenieros, chicos jóvenes, bueno, no lo deben haber registrado, pero el 1 de enero, en Esperanza Tiene 2 o 3 empresas ligadas a la industria aeronáutica. En realidad, viene por la historia, porque en Esperanza, provincia de Santa Fe, se instaló el primer club de planeadores de la Argentina, por los vientos y demás. Y había una empresa agroindustrial que los hijos fueron a estudiar a Córdoba, al Instituto Universitario Aeronáutico, que depende de la Fuerza Aérea, eran ingenieros aeronáuticos, y se pusieron y estaban trabajando y eran proveedores de FADEA. Diseñaron ellos un avioncito y cuando
y lo diseñaron y volaban los dos hermanos, volaron el 1 de enero y hicieron mal una maniobra o falló algo y terminaron falleciendo, digamos, ¿no? Pero en una localidad chiquita de 60, 70 mil habitantes, en Sunchales también, conozco más mi provincia, hay distintos modelos de desarrollo de distintas iniciativas de aeroplanos, de aviones de rendimiento mediano y demás. Y esto, bueno, obviamente si tenés el Estado traccionando, te genera un impulso importante. Bien, te quiero hacer dos preguntas más, Agustín, y después ya vamos con las preguntas del chat y unas preguntas que tenemos en el Instagram. La primera está relacionada con lo que mencionaste de esta tensión internacional que se vive. Eh, Mencionaste el caso del ataque con drones de Estados Unidos que acabó con la vida del general iraní. Y yo la quiero linkear un poquito para el desarrollo de la defensa nacional. ¿Tenés alguna opinión formada de qué rol deberían ocupar las universidades desde, no sé, convenios colectivos de desarrollo e investigación entre el ministerio y las distintas universidades o participación de distintos laboratorios de las facultades en distintos desarrollos, en distintos trabajos que tengan que ver con la defensa nacional? Bueno, nosotros estamos muy vinculados al sistema universitario porque, de hecho, durante la gestión anterior mía se creó la Universidad de la Defensa, que es una universidad que incluye a la totalidad de los institutos de formación de los militares y incluye las facultades que tenían tanto el ejército como la fuerza aérea. Y tenemos una vinculación muy intensa que nosotros pretendemos desarrollar con todo el sector universitario. Con la Universidad Nacional del Centro, por ejemplo, tenemos una fuerte articulación en todo lo que significa el desarrollo de simuladores. Los simuladores son, bueno, ustedes los conocen, digamos, ¿no? Son muy utilizados ahora en la capacitación del personal militar porque te ahorra una cantidad de plata y de recursos a la hora de la capacitación, porque lo que antes tenías que hacerlo siempre sacando a alguno de los bichos a volar o un tanque a rodar o algo por el estilo, o gastar balas para tirar, digámonos, o municiones para tirar, ahora se hace con simuladores, pero la verdad es que siempre buscamos tener la mayor articulación con todas las universidades. También estamos trabajando con la Universidad de San Juan. En San Juan nosotros tenemos una fábrica militar, que es la fábrica de Hachal, que es una fábrica que realiza explosivos para la industria minera en la zona. Así que sí, estamos trabajando mucho y lo seguiremos haciendo, digamos, ¿no? Nutrirnos en todo lo que significa la capacitación y los acuerdos que se puedan hacer interagenciales con las universidades nacionales. Y la otra pregunta un poco más personal, en el periodo que te llevó tu formación como ingeniero, qué anécdota, qué experiencia nos podés contar, qué vivencias tuviste y qué le dirías a una persona que hoy está dudando de estudiar ingeniería o está estudiando y las cosas a lo mejor no le están yendo muy bien ¿viste? Está como en la duda entre cambiarse de carrera porque siente que la ingeniería a lo mejor no es para él o ella. ¿Qué recomendación o qué consejos le darías habiendo transitado ya ese camino, ¿no? Mi experiencia, yo no disfruté mucho de la facultad. La verdad que me tocó años muy difíciles. Del 77 al 82 fue que yo cursé los 6 años de ingeniería. Eran años de porquería, digamos, ¿no? Toda la dictadura militar. Así que mi vida universitaria no es una cosa que yo recuerde con mucho afecto, ¿no? Disfruté muchísimo de la profesión. Cuando ejercí la profesión como ingeniero civil, es una profesión que tiene, sobre todo yo llegué a tener una empresa chiquita, contratista de obras, de ejecución de obras, sobre todo el placer que te genera ver una cosa construida por vos o diseñada por vos o calculada por vos y verla ahí parada, verla ahí
saber que le dedicaste 6 meses o 1 año, 2 años de tu vida y que pusiste mucha energía y que fuiste todos los días y que fuiste cuando llovía y que te embarraste cuando hiciste las bases, las bases de hormigón y que viste un terreno totalmente baldío y que pudiste ver después una obra concretada, es una experiencia muy placentera, digamos, ¿no? Muy, muy, muy placentera, a mi criterio. Experiencia para la cual la universidad, la facultad, no me formó, digamos, ¿no? Porque al menos en esa época la Facultad de Ingeniería nuestra de Rosario, sobre todo, era muy calculista, digamos, ¿no? Los ingenieros teníamos que estar sentados detrás de una, en ese momento todavía calculadora, para, para hacer, para participar del sistema de cálculos, digamos, ¿no? Éramos una idea de una elite dentro de lo que era el sistema constructivo, digamos, ¿no? Y nula gestión empresarial. Bueno, después apareció la carrera de ingeniería industrial, que tiene más miradas sobre lo que significa llevar adelante una empresa o cómo gestionar, ¿no? Y también lo que era eh, la ausencia que yo noté en el ejercicio de la profesión con respecto a la facultad fue eh, los pocos elementos que nos daban en ese momento para todo lo que significaba la planificación. No el planeamiento, que es otra cosa, digamos, no más ligado a la arquitectura, sino la planificación del desarrollo de una obra, de una gestión. Eso eran elementos que no estaban, o cuáles eran los puntos críticos. Yo aprendí lo que era un camino crítico ya en la profesión casi. Después era una cosa que nos habían dado alguna vez, pero que no tenía ningún tipo de prioridad, ¿no? Al que va a estudiar, lo que le digo es que si no te gustan matemáticas o física, es difícil ser ingeniero sin que no te atraigan lo indescifrable de las matemáticas, digamos, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Tengo un hijo que estudia ingeniería ambiental en Rosario y le dije eso, mi primer consejo fue, mi primer consejo, pregunta fue, bueno, ¿te gustan las matemáticas? Y no demasiado. Bueno, le digo, vas a tener que estudiar mucho, cosa que está teniendo que hacer, digamos, ¿no? Porque me parece que eso es así, digamos, ¿no? Y que después es una hermosa profesión y una hermosa carrera como para pararte en la vida. Te enseña a mirar la vida desde una lógica eh, bastante predecible, por más que las matemáticas no son tan predecibles, pero te enseña a mirar la vida desde una lógica, la ayuda al pensamiento lógico que me ha generado fundamentalmente el estudio de ingeniería es más que importante, ¿no? Sí, lo que estoy seguro es que a ningún ingeniero en la Argentina le va a faltar trabajo, siempre hay posibilidades de desarrollarse. Sí aconsejo, cosa que yo no hice, porque yo en esa época cuando me recibí ya militaba y era concejal y demás, muchos amigos míos hicieron también eso, digamos, ¿no? Lo primero que hicieron fue, compañeros, tratar de armar tu propia empresa. Yo siempre aconsejaría a cualquier chico que se reciba que haga una experiencia de un par de años en una gran empresa. ¿Mm? Te da una mirada distinta, digamos, ¿no? Una experiencia laboral. Antes de iniciar un camino autónomo, tener una experiencia en una empresa grande, en una empresa mediana, te da una mirada distinta y seguramente eso te va a dar muchísima riqueza laboral en el futuro. Bueno, eh, al menos es mi mirada, ¿no? Pero, y a los que estén más vinculados con los desarrollos científicos y tecnológicos, y depende de los tipos de ingeniería que cada uno lleve, bueno, también eso te va a permitir más cercanía o menos cercanía con el Estado, sin ninguna duda, pero
mis reflexiones tienen que ver con esto por sobre todas las cosas. Buenísimo. Pasamos a leer entonces algunas preguntas que estuvieron haciendo en el chat y después abrimos el micrófono por si alguien quiere preguntar algo. Acá Jimmy Contreras pregunta, ¿qué proyectos de infraestructura y equipamiento para su ministerio tienen planificado? Y María Victoria Aulet pregunta, ¿cómo se construye o desarrolla la memoria industrial? La práctica de no volver a invertir en industria y cómo se podría modificar. El proyecto de infraestructura más grande que tiene el ministerio, que está pendiente y que no sé cuándo lo vamos a concretar, es construir una base naval, un puerto y base naval en Ushuaia. Nosotros lo tenemos ahora en un lugar, hay que trasladarlo más afuera, más en el lugar más austral de la península. Es una obra de infraestructura desde el punto de vista de la ingeniería civil importante y sin ninguna duda, y desde el punto de vista geopolítico es estratégico. Sería la base naval más austral del mundo y tendría, con todo lo que significa su vinculación en la Antártida, sería más que interesante, ¿no? Equipamiento tenemos todos. A las Fuerzas Armadas hoy le faltan desde camiones, que ahora estamos con una licitación de camiones para el ejército, supongo yo que en este segundo semestre del año, hasta modernizar los tanques que tenemos, que tienen sistema analógico en su torre de tiro, para trasladarlo a sistema digital. Tenemos que definir en el ejército qué opción de vehículos 8x8 no blindados, pero no a ruedas, a rueda, pero no a oruga, si por la opción norteamericana o la opción china. Bueno, distintas iniciativas de sistema de armas. No, tenemos que recuperar una defensa antiaérea, que estamos detrás de un convenio con SAP, que es una empresa sueca. La Fuerza Aérea está comprando un Boeing ahora para recuperar parte del transporte de pasajeros. Se está reformulando el A4R, que es un avión que compitió en Malvinas, pero que todavía tiene un recorrido como para tener y llevar adelante. El Pucará, que lo habían desechado, lo estamos remotorizando. Estamos una nueva versión del Pucará, que es el Pucará Fénix, que sería un avión para vigilancia y control. La Armada Argentina tiene que ingresar, ya ingresó un patrullero Buchar y tiene que ingresar 3 más que compró la gestión anterior a Francia. En los astilleros estamos trabajando en una lancha tipo SWAT con una embarcación tipo SWAT para el servicio de hidrografía naval. Tenemos unas lanchas LICA que son para enseñanza, para adiestramiento de los chicos que estudian en la escuela naval, que se tienen que terminar en Astilleros Río Santiago. Tenemos que decidir si las próximas inversiones en la Armada van por el lado de un buque polar o de remolcadores. Los remolcadores son más fáciles de hacer, más rápido y se necesitan muchísimo para la Armada Argentina. Tenemos que comprar helicópteros de montaña que reemplacen a los actuales que tenemos, porque son muy, muy viejos y se necesitan otro tipo de helicóptero. Tenemos que ir renovando el parque de helicópteros del ejército argentino. Tiene unos helicópteros refuncionalizados, tan buenos, pero que hay que ir renovándolos. Así que bueno, por allí va bastante. Y hay otra cantidad enorme de proyectos y de iniciativas que están ahí y que dependerán del flujo de recursos que podamos llevar adelante, ¿no? Ya hablé del IA-100 y del Pampa, que son distintas iniciativas. ¿Cómo se construye la memoria industrial? Bueno, yo cuando hablé de memoria industrial es porque la Argentina tiene una memoria industrial. ¿Esto qué significa? Que en la Argentina en algún momento, digamos, en Rosario, por ejemplo, hay toda una zona, una especie de clúster de
que fabrican línea blanca, digamos, ¿no? Heladeras, cocinas, aire acondicionado, bueno, una cantidad de cuestiones de esa característica. Son 6, 7 u 8 empresas. Bueno, sin duda que eso tiene que ver con que en algún momento en la Argentina se fabricaban las heladeras Cian hace 70, 80 años atrás. Y bueno, y eso a eso me significa que hay memoria industrial. Bueno, se ha ido, obviamente, que la industria transnacionalizando, pero bueno, pero no significa que no haya de esos lugares industriales. El cordón industrial de Rosario, el cordón industrial de todo el conurbano bonaerense, en Córdoba. En otros países eso no existe, en otros países de Latinoamérica, ¿no? Una vez, en la gestión anterior, fuimos a hacer un ejercicio conjunto con el ejército chileno a Valparaíso. Bueno, la mayor cantidad de medios lo ponía el ejército chileno, nosotros poníamos algunas cosas y entre ellos llevamos unas plantas potabilizadoras de agua, que son unos carritos de chapa, digamos, ¿no? Y que hacen todo un proceso ahí de potabilización dentro de eso. Y estaba en ese momento la presidenta Bachelet, Michelle Bachelet, que era la presidenta de Chile. Entonces me dice, cuando ve esa, me dice, ministro, ¿me podría dejar de regalo una planta potabilizadora? Y le digo, ¿cómo no? Le digo, presidenta, le digo, se la dejo, le digo, pero cualquier tallercito metalúrgico se la puede hacer acá. Me dice, nosotros no fabricamos nada, ministro, acá. Eso no existe. Bueno, y la realidad es esa, que no existe, digamos, en muchos lugares de América Latina que han resignado cualquier posibilidad de ser industriales, y eso tiene que ver con los acuerdos indiscriminados que han hecho de tratados de libre comercio, en donde la importación le ha desarrollado y les ha generado muchísimo inconveniente a la hora de poder desarrollar productos industriales propios, digamos, ¿no? Bueno, entonces, eso también es parte de una política, ¿no? Porque ahora se reimplementó algo que durante los 4 años de Macri no existió, que fue la cuestión de las licencias no automáticas. Bueno, entonces el Estado administra. Dice, bueno, ¿cuántas heladeras vamos a consumir en la Argentina por año? 100. Bueno, ¿qué capacidad tienen las fábricas en la Argentina para producir? 70. ¿Cuál es donde tenemos mayor expertise? En la heladera de una sola puerta. Bueno, listo, se pueden importar 30 y vamos a darle mayor margen en aquellas heladeras de 2 puertas, de 1 puerta y media, porque eso es en la que tenemos menos expertise. Eso significa la administración del comercio exterior, digamos, ¿no? Bueno, fundamentalmente eso. Buenísimo. Bueno, a ver, damos lugar a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y si no, bueno, yo tengo una que está relacionada con esto que dijiste recién y con el caso este de Bachelet. Pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Agustín. Ahí el ministro al principio mencionó que a partir de la formación de la ingeniería pudo desarrollar una mirada económica. Da un poco de curiosidad, o si es que entendí bien cuando lo mencionó, cuáles son esos elementos de la formación que le permite abordar el análisis de la economía. Bueno, una cantidad de circunstancias, sobre todo los elementos propios de la enseñanza de la matemática, la mirada que uno tiene sobre las estadísticas, conceptos básicos de la matemática, como puede ser el concepto de conjuntos, pero por sobre todas las cosas poder sentarte frente a un desarrollo macroeconómico, que fundamentalmente es aquellos desarrollos que incorporan una cantidad de variables económicas o tienen un modelo matemático detrás de eso, y poder acercarte a esa situación. Digamos, saben ustedes, bueno, que muchísimo de los fenómenos, hasta de los fenómenos humanos y de los fenómenos comerciales, podemos encontrar un modelo matemático que los puedas explicar, y que ese modelo matemático tenga en su resultante menores o mayores niveles de distorsión. Pero sobre todas las cosas, lo que quise hacer referencia era que para muchos
dirigentes políticos, la economía es una ciencia extraña. Y para mí, la posibilidad de abordar las cuestiones económicas con una base de formación en la ingeniería y sobre todo en las matemáticas, la matemática, las estadísticas, las probabilidades, me resultó de menos dificultades de acceder a ellas sin ser un economista, claramente que no lo soy, pero considero que para lo que es el promedio de los dirigentes políticos argentinos, entiendo bastante de economía sin ser economistas. Y atribuyo a eso no a una capacidad especial, sino una parte se lo atribuyo a lo que significa fundamentalmente esa formación básica que tuve. Acá Pablo Mobilí dice, dijiste que el pensamiento lógico y la forma de argumentación de la ingeniería te ha ayudado en la política. ¿Cuánto hay de lógica y esa racionalidad y cuánto de emoción o sentimientos en la actividad política? ¿Cuánto hay de lógica y esa racionalidad y cuánto de emoción o sentimientos en la actividad política? Bueno, diríamos que la lógica y la racionalidad es una condición, a mi criterio, necesaria, no suficiente, digamos, ¿no? Pero es imposible hacer política sin sentimientos, sin emociones y nada. Y yo creo que sin duda que eso es lo que más moviliza la política, son los sentimientos y las emociones. Lo que pasa es que esos sentimientos y emociones describen un determinado momento, un determinado objetivo, y la lógica y la racionalidad te pueden llevar a lograr esos objetivos que te movilizan emociones o sentimientos. Digamos, esta sería mi respuesta, pero dicho de otra manera, ¿se puede hacer política sin lógica y sin racionalidad? Sí. ¿Se puede hacer política sin emociones o sin sentimientos? No. En esos términos estaría dada mi respuesta, digamos, ¿no? Ahora, que la lógica y la racionalidad ayuda a la política, no solamente a la política, sino a la vida misma, también es cierto. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra consulta? Bueno, yo un poquito con lo que dijiste que te mencionó Bachelet, que te dijo que acá no se fabrica nada, que lo que resume bien, me da un pie para hacerte la pregunta. En el Instagram una persona nos preguntó cuáles son las posibilidades de captar el mercado latinoamericano en fabricaciones militares. Las posibilidades están íntimamente ligadas a el flujo de recursos que tengan las posibilidades de producción en la Argentina. Nosotros, el gobierno anterior estuvo a punto de venderle 2 aviones Pampa a Paraguay, y cuando le dijeron que en realidad lo iban a tener dentro de 2 años y medio, los paraguayos dijeron, no, necesitamos algo más rápido. Yo estuve con Evo cuando en 2015, que fuimos con la gente de INVAP a ofrecerle radares a Evo Morales, y para darle lo que, después finalmente fracasó la compra, digamos, ¿no? Para darle lo que él nos pedía, teníamos que discontinuar el proceso de entrega a la Fuerza Aérea Argentina y a la Argentina, digamos, ¿no? Entonces, me parece que eso es así. También hay que mejorar algunas cosas, digamos, ¿no? No solamente una cuestión de flujo de recursos. INVAP es fuerte en el desarrollo científico y tecnológico. Ahora, tendría que haber otra empresa, INVAP tendría que fabricar el prototipo y tendría que haber otra empresa que sea la que haga, o otro grupo de empresas la que haga fundamentalmente los radares, que haga la producción, la producción industrial, digamos, ¿no? Bueno, ahora, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una cosa con los UAV clase 3, que son los
no tripulados grandes, que son casi como un avión, digamos, ¿no? Como un avión tripulado. Lo estamos diseñando en la Fuerza Aérea Argentina. Vamos a hacer el prototipo en la Fuerza Aérea Argentina. Si lo certificamos y nos da bien, la fabricación la va a hacer FADEA, digamos, ¿no? Entonces, ese me parece que tendría que ser el mecanismo. Pero me parece que eso es, que ese es el camino, digamos, ¿no? Después, la verdad que productos no exportamos demasiado. Algo de pólvora que le hemos vendido a Paraguay, de pólvora que hemos vendido a Perú, de la fábrica militar de Villa María que hemos vendido, pero por lo demás, hoy, ahora, si el mercado latinoamericano, que el mercado latinoamericano está, sí, que es que si uno tiene una potencia como para poder acceder a vender, les resulta más atractivo comprarnos a nosotros que afuera, también es cierto, porque sobre todas las cosas tenés la transferencia de la tecnología cerca, digamos, ¿no? Por ejemplo, si Paraguay, Uruguay, Bolivia nos compraran aviones Pampa, cualquier reparación, cualquier mantenimiento del Pampa lo haces acá en la Argentina. No tenés que hacerlo ni en Moscú, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro lado. Entonces, obviamente que hay un mercado, pero para ese mercado nosotros tenemos que tener una mayor formalidad en cuanto a lo que significan nuestros procesos productivos. Esto es lo que pienso. Y vinculándolo un poquito con lo que mencionaste antes de la incorporación de todo esto que venían planificando, ¿no? Para incorporar y actualizar, si se quiere, la flota tanto de helicópteros, de la Fuerza Aérea como vehículos, en el país, ¿se cuenta con la capacidad en cuanto a técnicos y operarios para desarrollar los servicios de mantenimiento de estos equipos que se van a incorporar o que se tiene planificado incorporar? ¿O ese servicio tendría que ser contratado afuera? Depende. Nosotros, por ejemplo, en mi anterior gestión, hicimos un contrato con una empresa norteamericana que está en Dallas, no me recuerdo el nombre, para la modernización de los aviones Hércules C-130. Los Hércules son los que van a la Antártida, no sé si los ubican, los grandotes. Esos aviones nuestros, nosotros tenemos 5/6, esos aviones nuestros son aviones que tienen sus años, pero que tienen pocas horas de vuelo. En general los aviones militares les pasa eso, digamos, ¿no? Porque tienen menos horas de vuelo que los aviones comerciales, en general. Entonces, uno lo mide por la cantidad de horas de vuelo, no por la cantidad de años. Es desparejo en ese sentido. Entonces hicimos un contrato de modernización de esos Hércules. El primer Hércules lo hicimos en Dallas, en Estados Unidos. E enviamos personal de la Fábrica Argentina de Aviones y técnicos e ingenieros de la Fábrica Argentina de Aviones para que vean cómo se hacía ahí en Dallas. Los otros 4 lo hicimos en FADEA, y hay uno que estamos haciendo, y hay personal de Estados Unidos, de la Fábrica de Estados Unidos, que viene a supervisar o a ver cómo se realizan los trabajos, digamos. Entonces ahí yo veo que hay esto que decía anteriormente, que es lo que buscamos que sea transferencia de tecnología. Después lo que pasa es que, como todos estos bichos, digamos, ¿no? Tenés talleres certificados. Entonces, un motor de Hércules no es que lo llevas a cualquier banco de motores como para repararlo, digamos, ¿no? Tenés que llevarlo a un determinado lugar, que tienen una cantidad de talleres que pueden hacer claramente eso. Algunas licencias las tenemos, menores. Uno de los aviones que utilizamos en la Antártida para hacer vuelos entre las bases es el Twin Otter, que es un avión chiquito para 20 pasajeros, que puede aterrizar sobre la nieve y demás. Y tenemos en Quilmes un área material, el área material Quilmes, que está certificada como para hacer inspección mayor, inspección integral de los aviones Twin Otter. Bueno, eso ahora. Después, Aerolíneas, por ejemplo, tiene su taller de Boeing, le certificó para que hagan un taller de mantenimiento y de inspección mayor acá en la Argentina. Bueno, eso también depende de todos los procesos que uno vaya llevando adelante. Tengo otra consulta acá que me hacen llegar que dice si
¿podés comentarnos algo acerca de cómo se encontró la situación a nivel de defensa en cuanto a lo que refiere a la infraestructura y esas cosas relacionadas después de estos 4 años de un gobierno, del gobierno de Macri? Bueno, la verdad que yo más o menos digo esto, lo que yo creo que en el gobierno de Macri había, sobre todo en los últimos 2 años, hubo, en todo el gobierno, ¿no? Hubo toda una idea de que la política de defensa tenía que ser parte del ajuste fiscal. Entonces se tomaron decisiones que tenían que ver en cómo se agradaba al ministro de Economía de turno y no que tenían que ver con el desarrollo de una política de defensa. Lograron hacer una cantidad de cosas, vendieron instalaciones, vendieron inmuebles, que se sacaron, que se los sacaron, los vendieron, independientemente del buen o mal precio por el cual se pagaron. Pero me parece que venían con un impulso mucho más fuerte si llegaban a ganar las elecciones, que era achicar más aún las Fuerzas Armadas, ¿no? Creo que imaginaban unas Fuerzas Armadas mucho más chicas como la que tenemos, unificación de unidades, unificación de divisiones. Bueno, cerraron divisiones en el ejército, cerraron divisiones. La Fuerza Aérea tenía pensado cerrar la base de helicópteros que tiene aquí en Moreno. Bueno, venían con todo un plan de esas características, pero de hacer unas Fuerzas Armadas mucho más chicas que la que tenemos actualmente. Casi te diría que una fuerza de élite, sin importarse demasiado lo que significaba la ocupación territorial de la Argentina, ¿no? Y lo que es notable es la desidia. La desidia con el Estado, con la cosa pública, ¿no? Nosotros encontramos archivos llenos de agua, con pérdida de agua y se perdieron documentación. Cuando llegamos acá al ministerio nos encontramos en los mismos pisos en donde tenía la oficina del ministro, con vidrios rotos, sin niveles de inversión, bajos niveles de inversión. Bueno, todo eso nos mostraba un poco, mucha desidia, poco apego a lo que se venía realizando, a lo que se tenía que realizar, pero me da la idea que la mirada en términos generales era una mirada de achicamiento y casi conformar alguna fuerza de élite, no de invertir demasiado. Y bueno, eso claramente que te generaba muchísima personal militar poco motivado, que por suerte hemos logrado revertirlo durante este tiempo. Buenísimo. Bueno, vamos con algunas últimas preguntas y ya vamos cerrando ya está hace 1 hora y media que estamos. Yo tengo una pregunta. Bueno, antes de la pregunta no quería dejar de agradecerle al ministro por estar acá con nosotros, dándonos esta charla. Un orgullo, la verdad. Y mi pregunta venía un poco por el lado de lo que es la pesca ilegal en el mar argentino. Muchas veces se lee que es un tema casi depredatorio, que hay muchos buques de bandera extranjera depredando la costa. Quería preguntar por un lado si es verdad que es un problema de esa magnitud y qué se está haciendo o si hay planes para atacar eso. Es un problema en determinados momentos, hay momentos de pesca, digamos, ¿no? Como todas las zafras le llaman ellos, digamos, ¿no? Hay momentos de pesca, fundamentalmente lo que más se busca en la costa argentina es la pesca del calamar, en algunos lugares más abajo es el langostino, o no sé si uno arriba y otro abajo, pero bueno, pero es de difícil control, porque las 200 millas, no es que hay un señor que te dice, che, acá están las 200 millas, de este lado sí, de este lado no, sino que es todo con mecanismos, con instrumental electrónico, que tenés que ir constatando ese escenario. Es una tarea que realizan en conjunto la Armada con la Prefectura, turnándose, a veces con buques patrulleros de la Armada o con guardacosta de la Prefectura. Yo creo que este año estuvimos bastante bien, se hicieron varios operativos, se detuvieron 3 buques,
Uno lo detuvo prefectura, otro la Armada y otro en forma conjunta, 2 de bandera china y 1 de bandera portuguesa. Se los detuvieron, se los trajeron a la costa, se le labraron las actas de infracción, se les cobra la multa. Ahora el gobierno mandó un proyecto de ley para aumentar el monto de esa multa, para que sea mucho más oneroso. Los buques son mayoritariamente de nacionalidad china, portuguesa, España, algún país más, no muchos más. Pero lo tenemos absolutamente presente y hemos hecho muchas reuniones de coordinación durante este tiempo. La Armada ha mejorado su capacidad de patrullar la zona económica exclusiva porque claramente con la incorporación de este patrullero oceánico, Lara Buchar, se aumenta la capacidad de patrullaje, así que lo tenemos presente, actuamos todo lo que se pueda. Hay también, mucha información fake. Me acuerdo que salieron que los buques, una caravana de buques chinos que cruzaba, que se metía dentro de la zona económica exclusiva, y en realidad lo que estaban haciendo eran transitando. Le podés impedir que pesquen, pero no que transiten, y en realidad transitaban porque habían estado pescando fuera de la zona económica exclusiva, transitaban, se iban por el estrecho de Magallanes y se iban por el Pacífico hasta Guayaquil, también a otra zona de zafra en ese lugar, digamos, ¿no? Pero sí lo tenemos presente, sí nos parece que es importante y estamos trabajando en este sentido. Hola, Bueno, Agustín. sí. Te quería hacer una consulta. Hablaste antes de cómo estamos equipados y también mencionaste el tema de Estados Unidos con China y Huawei y el 5G. ¿Cuál es tu enfoque sobre la defensa y la seguridad informática y cómo se prepara el ministerio en ese sentido? Bueno, en los últimos 10 años ha habido un crecimiento enorme de todo lo que se llama ciberdefensa o ciberseguridad, ¿no? Es más, algunos países la consideran otra rama de la defensa, como si fuese otra arma, ¿no? El ejército para la tierra, la fuerza aérea para el aire, la armada para los mares y para el agua, y en el espacio virtual, por decirlo de alguna manera, está la ciberdefensa. Y funcionan de esa manera. Yo en general no creo que todavía nosotros al menos estemos en esa condición, ¿no? Tenemos que seguir trabajando. En mi anterior gestión lo que hicimos fue crear un centro de ciberdefensa, nos dieron una gran mano los brasileros. Los brasileros en ese momento estaban ya muy avanzados porque acuérdense ustedes que tuvieron 3 eventos, ¿no? La visita del Papa, el Mundial y las Olimpiadas, y eso le exigía tener un desarrollo de ciberdefensa bastante importante. Creamos una dirección de ciberdefensa y le impulsamos a que cada una de las fuerzas tenga también su propia dirección y que el Estado Mayor Conjunto un comando de ciberdefensa. El gobierno anterior no le dio casi importancia hasta el final de su gestión, porque también con la realización del G20 acá en la Argentina se les exigía tener un sistema de poder bloquear todo lo que significa cualquier ataque de algún troyano para que pudiese desconfigurar todo el sistema de comunicaciones o los sistemas de seguridad que tuviesen cada uno de los países que viniesen, los presidentes de los países que venían acá a la reunión del G20. Entonces pasaron de una dirección a una subsecretaría de ciberdefensa y compraron algún equipamiento que nosotros estamos analizando, ver cuáles son las potencialidades que tenemos. Y estamos trabajando en eso, no solamente nosotros, sino con otras agencias del Estado. ARSAT también tiene desarrollada un área de ciberseguridad. Hoy nosotros tenemos protegidas y controladas las instalaciones del Ministerio y
del Estado Mayor Conjunto, las redes. Esperamos que con un mayor nivel de experiencia podamos avanzar e ir protegiendo algunos otros niveles estratégicos o algunos otros objetivos estratégicos que tenga la Argentina, digamos, ¿no? Así que en eso estamos trabajando, pero sí es un tema importante, sí es un tema que necesita inversión, que necesita equipamiento, que necesita formación de recursos humanos también para que operen, así que es todo un desafío. Bueno, Agustín, para ir cerrando ya, agradecerte por los minutos que Ese, nos brindaste. Perdón, sí, sí, quería hacer una pregunta chiquita. dale, a ver. Hola Agustín, ¿Cómo quería va? saber tu opinión sobre actualmente cómo están ponderados los presupuestos para cada ministerio, si no crees que habría que priorizar más o darle más plata a otros ministerios y tal vez no tanto a defensa, sobre todo teniendo en cuenta que algunos países gastan un montón de plata en las Fuerzas Armadas y, por ejemplo, no tienen salud pública. Si crees que acá habría que hacer algo así o crees que en cambio habría que darle más plata a defensa. Bueno, soy el ministro de Defensa, así que prefiero administrar el ministerio con la mayor cantidad de recursos posible. Pero voy a tratar de dar una explicación por qué yo creo que hay que aumentar la inversión en defensa. Parte la dije, porque aumentar la inversión en defensa significa claramente, hoy por hoy, en la imaginación de la recuperación de la Argentina económica, significa una acción win-win, digamos, ¿no? Porque por un lado mejorás el equipamiento en materia de defensa y por el otro lado desarrollás industria de la defensa, y esto significa generación de puestos de trabajo, sustitución de importaciones, incorporación de valor agregado y demás. Pero en general, lo que yo diría es lo siguiente. La Argentina, desde la recuperación de la democracia, ha venido perdiendo importancia en materia de defensa en comparación con el resto de los países de Latinoamérica. Yo puedo entender que Brasil, que es la séptima economía del mundo, tenga una mayor capacidad que la nuestra. Puedo entender que Colombia, que hace 15 años que está sostenida por los Estados Unidos con el Plan Colombia, también tenga una mayor capacidad que la nuestra. Me es más difícil justificar que Chile o que Perú tengan mayor capacidad de desarrollo militar que nosotros, ¿no? En realidad lo que ha pasado en la Argentina es que se confluyeron dos cuestiones que indicaban eso. Por un lado, en los primeros años de democracia, y posteriormente también, digamos, esa corriente de pensamiento democrático, progresista, si se quiere, concluyó que una de las formas de garantizar que en la Argentina no se achicase la posibilidad de las rupturas institucionales por parte de la Fuerza Armada era tratar de sacarle fierros a las fuerzas, digamos, ¿no? Tratar de que tengan el menor nivel de equipamiento, que tengan el menor nivel de cantidad de gente y demás. Y bueno, y eso también fue en ese sentido. Por el otro lado, la corriente liberal, de pensamiento liberal, siempre tiene como paradigma el achicamiento del Estado, achiquemos también acá. Dio como resultado esto. Yo creo que siempre, que lo que hay que tener, que hoy en la Argentina necesita tener una política de defensa, y para que esa política de defensa, el instrumento militar que son las Fuerzas Armadas, la pueda cumplir, tiene que tener mayores niveles de equipamiento. Si no, se hace muy difícil, y si no, además se hace hasta casi frustrante, digamos, ¿no? Porque si nosotros ahora estamos en momentos de incorporación, entonces si un joven se incorpora a la Fuerza Aérea y quiere en algún momento tener horas de vuelo, quiere tener un avión para volar, si no, ¿para qué se incorpora a la Fuerza Aérea? Si alguien se incorpora a la Armada y quiere tener barcos para navegar, o el que se incorpora al ejército alguna vez tener una bala para tirar algún tiro, digamos, ¿no? Me parece estar dentro de la lógica del pensamiento militar. Así que yo le digo a mis colegas de gabinete, le digo,
inclúyanme en el ajuste cuando es necesario reducir gastos por las circunstancias económicas, pero también cuando es necesario expandir, inclúyanme. Entonces, por ejemplo, el FONDEF significaría un esfuerzo fiscal de 30.000 millones de pesos el año que viene. Un mes del IFE son 90.000 millones de pesos. 30.000 millones de pesos en un año significan un poquito más de 2.000 millones de pesos mensuales contra 90.000 millones de pesos que significa por mes el IFE del mes que viene. Entonces, también ahí yo digo, bueno, parémonos, ¿qué queremos hacer? Porque también puede decir, miren, la verdad es que decidimos no tener Fuerza Armada. Bueno, listo, no tengamos Fuerza Armada. Es un debate, estoy dispuesto a darlo a ese debate. Ahora, lo que no podemos tener es Fuerzas Armadas desarmadas, ¿no? Entonces, es así, como decir, tengo un equipo de fútbol, pero no le doy no tiene ni cancha, no tiene pelota de fútbol, no tiene arco, ¿viste? Bueno, está bien, tener un equipo de fútbol, pero no juega al fútbol. Bueno, esto no se puede tener eso en la Argentina, digamos, ¿no? Si no, hagamos de las Fuerzas Armadas una gran academia de historia para que expliquen San Martín, Belgrano, Güemes, Moreno, bueno, Saavedra, eso. Bueno, chicos, muchísimas gracias por esta posibilidad. Espero que les haya sido resultado entretenida la charla y a disposición cuando quieran. Sí, Muchas sí, gracias. Que tengan buen fin de semana. Chau, chau. igualmente para vos y agradecerte. Hasta luego.